o una leyenda llamada Rey Arturo. Se le conoce como el Rey Arturo, King Arthur o Arturo de Bretaña. ¿Existió realmente este personaje literario que ha dado tanto de qué hablar? Es lo que muchos estudiosos de la conocida como materia Bretaña se preguntan. El Rey Arturo es elevado a la categoría de héroe del pueblo y ha protagonizado numerosas películas, libros, obras de teatro y muchísimas series. Nos situamos en una Inglaterra posromana en los inicios de la Edad Media o Dark Age, Edad Oscura, nombre con el que es también conocido este periodo de la historia. De hecho, Inglaterra ni siquiera existía en ese entonces como país, sino el reino de los britanos, que tras la retirada definitiva de las tropas romanas después de la caída del imperio, veían cómo eran el blanco de frecuentes invasiones de tribus germánicas, anglos, sajones y jutos, procedentes del sur de Escandinavia. El rey Arturo se encargaría de defender a los britanos del enemigo, deteniendo en parte el avance de los invasores hacia el suroeste de Gran Bretaña, que continuó por un tiempo perteneciendo a los britanos gracias a su valentía y dotes de lucha. Tema interesantísimo que tenemos hoy preparado para todos ustedes y que, como siempre, lo vamos a desarrollar en compañía de nuestro equipo de trabajo, ese excelente equipo de trabajo que tenemos. Nos vamos a Colombia, a Sudamérica. Edison Montoya, un abrazo y un saludo cordial allí en Colombia. Una excelente noche para el Reino Unido, una bella tarde desde Colombia para todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un gran tema, una leyenda llamada Rey Arturo, basada quizás en entender qué es la realidad bajo leyenda. Y nos vamos a encontrar descifrando a través de toda la historia un desarrollo y un linaje perpetuo donde diferentes héroes nos espera la historia humana para volver a traer un desenlace y un nuevo desarrollo. Ese nuevo desarrollo es el desenlace histórico en una leyenda llamada Rey Arturo, es lo que vamos a compartir esta tarde. Una excelente bienvenida para todos. Perfecto, Edinson, muchísimas gracias y quiero enviar un saludo muy especial en este instante a Félix, director de Fiesta FM, Fiesta 95 FM, quien nos está escuchando a esta hora, quien está en este momento en los controles de la radio más importante latinoamericana del Reino Unido. Félix, un abrazo muy cordial para ti. Y sigo saludando a mi equipo de trabajo en diferentes lugares del mundo. Me voy ahora mismo a Santiago de Chile. Allí tenemos a Juan Pastén, profesor de filosofía de la Universidad de Chile. Doctor Juan Pastén, un abrazo y un saludo cordial. Hola, Dawis, ¿cómo estás? Un saludo acá desde Santiago de Chile, ya comenzando la primavera. Sí, como siempre, un muy interesante tema. Las leyendas, las analogías, las metáforas, las alegorías, la mitología han estado presentes prácticamente desde el origen de la humanidad y tienden a relacionar de alguna manera lo real con lo ficticio. Perfecto, Juan, y pues evidentemente tal vez uno de los que más va a gozar el programa hoy es nuestro historiador de cabecera aquí en Reino Unido. Tenemos a Ulises Maldonado. Ulises, un abrazo también para ti. Buenas noches aquí en Londres. Gracias, un saludo para toda la gente de KM440. Igualmente para la gente, todos los oyentes de Fiesta FM en Southampton. Cordial bienvenida. Bueno, las primeras referencias del rey Arturo y su corte aparecen en las crónicas históricas como la de Nenio en Historia de Briton o Historia de los Britanos del siglo IX, los Anales de Cambri o Anales Galeses de autor anónimo y del siglo X o Gesta Regium Aglorum, las gestas de los reyes de Inglaterra de William de Malmesbury. Aún no se define todavía si es una leyenda, si es una historia, si fue real, pero el rey Arturo sigue siendo tema para hablar, bien sea como leyenda, bien sea como una historia de vida real. Así es, nadie lo sabe, nadie puede confirmar si efectivamente ha sido una historia real o no, pero aquí durante el programa vamos a intentar dilucidar un poco acerca de esta información. Y pues en la conducción del programa, también desde Santiago de Chile, me acompaña la periodista Sandra Rincón. Sandra, muy buenas tardes allí en Chile. Dawis, muy buenas tardes para ti, para la mesa de trabajo
igualmente para la audiencia de KM440 Radio y Fiesta 95 FM. La vida del rey Arturo fue siempre todo un misterio, si existió alguna vez o solo es un mito de la mitología o bien de la literatura franco-inglesa premedieval, que es simplemente algo que hemos intentado indagar un poco. Perfecto, son las 8 de la noche, 7 minutos. Están ustedes en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres, y Fiesta 95 FM desde Southampton. Así que vamos a empezar en materia, entonces vamos a empezar con el tema de debate en el día de hoy, con el tema de análisis el día de hoy, una leyenda llamada Rey Arturo. Así que quiero darle la palabra, como decía en la introducción, a nuestro historiador de cabecera, Ulises Maldonado, quien nos puede dar una breve introducción de ese origen de lo que fue la leyenda del Rey Arturo. Así que, Ulises, por favor, empiezas tú y el programa. Gracias. Bueno, hay pregunta, ¿existió o no existió el Rey Arturo? Hay algunos pergaminos que recogen una versión u otra versión de la leyenda. Se encuentran o fueron encontrados en la biblioteca de Bristol 7 manuscritos del siglo XIII que muestran diferencias con el relato más extendido y la leyenda del Rey Arturo, el mago Merlín, los caballeros de la Mesa Redonda y todos los coetáneos han dado un cuerpo importantísimo en este hecho histórico, un total de 7 pergaminos que datan de este siglo y que por supuesto narran la historia de las batallas de, por ejemplo, de Treves en Francia, en la cual Merlín habría alentado a los caballeros del Rey Arturo con un discurso conmovedor y liderado el ataque portando un estandarte especial del dragón de Sid Kay. Este estandarte del dragón es el que aparece en la bandera de Gales, con el fondo rojo y el fondo blanco. Y por ello también se habla de que el Rey Arturo, de lo que se referenciaba en la introducción que hacía Dawes, para contener o evitar las invasiones que venían de otras latitudes geográficas europeas, simplemente intenta a través de esta maniobra tratar de contener este tipo de invasiones y tratar al mismo tiempo de unir a las diferentes tribus y clanes, porque recordemos que Inglaterra, después de la salida del Imperio Romano, prácticamente quedó desmembrada, un poco desconfigurada en clanes, en tribus, y unas y otras estaban también en conflicto interno, y por ello el Rey Arturo y su obra prácticamente se concentra en unir a lo que sería la Gran Bretaña. Profesor Juan Pastén, el contexto filosófico en el cual se desarrolló esta leyenda, ¿hacia dónde está enfocado básicamente? No es fácil ubicarlo exactamente en un periodo histórico específico. Por lo que se ha mencionado acá, se ha señalado la característica de leyenda. ¿Ya? Las leyendas traspasan muchas veces el tiempo, los años y los siglos. Sin embargo, haciendo un análisis, más o menos se ubicaría o comenzaría a ubicarse, como decía muy bien Ulises, al término del Imperio Romano. Esto ocurre aproximadamente o durante el siglo V de la era cristiana, de nuestra era, y más o menos ahí comienza a ubicarse. Ahora, en ese contexto me parece, a mí, yo estoy haciendo una interpretación que en gran medida, durante gran parte del medioevo, lo que fue el periodo histórico tal vez más prolongado, predominó un pensamiento de carácter religioso y de religioso cristiano católico. ¿Ya? Entonces, para mí, en buena o gran medida, esta leyenda surge como una suerte de irreverencia, llamémosle así, ante este pensamiento católico religioso predominante, con una concepción más bien de desarrollo interno de las personas, del ser humano, en este caso Arturo y su principal aliado, que es Merlín, con una suerte de gnosticismo más que de religiosidad. Entonces me parece que en ese contexto hay que ubicarlo ya, y además aparece esta novela, esta historia, esta leyenda tiene una serie de símbolos que cada uno de ellos amerita un análisis bien particular. Así es, vamos a hacer en unos instantes un análisis del pensamiento de la época, Juan,
enmarcada en lo que tiene que ver con los libros de la época, pero antes quiero preguntarle a Edison, porque básicamente la historia del rey Arturo nace básicamente a través de los juglares, quienes iban, si recordamos quiénes eran los juglares, eran aquellas personas que iban de pueblo en pueblo contando historias, y pues la gente incluso pagaba por participar estar en esos eventos en los que venía un juglar a su pueblo y recibir esas historias, y algunas veces lo hacían con música, cada uno lo hacía de su manera. Entonces, básicamente los juglares han tenido mucho que ver, Edison, en lo que ha sido el nacimiento de esa leyenda, si es que fue una leyenda. Gracias, David, claro que sí. Un aspecto importante dentro de la trayectoria de las raíces de la historia del hombre es el papel protagónico que han jugado, dado que, recordemos, no había escritura en la Edad Media correspondiente a que todos no sabían escribir, por lo tanto no todos sabían leer, y uno de los mayores entretenimientos y donde se podían generar las plazas era la comunicación de grandes historias, y era abarcado por los poetas. En esas condiciones, grandes historias fueron narradas allí, donde los juglares empezaron a dar la vertiente de grandes batallas que se generaban con grandes reyes. ¿Cuál es la realidad que puede haber dentro de la leyenda del rey Arturo? Que el ser humano está plasmado de la historia, de la literatura, y toda esta historia, esta literatura, a través de las leyendas nos empiezan a indicar simbólicamente que tenemos que contemplar una realidad dinámica entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre defendernos o atacar, entre dos condiciones dentro de la naturaleza que el hombre va a ejercer a nivel social, y emplasman esa condición a través de las leyendas y las fantasías, donde esa necesidad de fantasear y de fantasear en la magia nos va a permitir entonces sorprendernos de resultados que no van a tener en el momento, porque racionalmente nos podríamos encontrar. ¿De qué manera un rey puede defendernos dentro de esa fuerza psicológica emanada? Es lo que el rey Arturo vino a generar como lo hacían los juglares, y posteriormente entramos a escribirlo como narrativa. Y esa leyenda ha predominado porque es el mismo estado psicológico del hombre adaptándose a la condición dinámica de la naturaleza. Profesor Juan Pastén, con base en los filósofos de la época, ¿se podría aplicar algo acerca de esta leyenda del rey Arturo? Bueno, como te dije anteriormente, Sandra, y para todos los auditores, sí, yo creo que tiene desde una perspectiva filosófica se podrían hacer varias interpretaciones, sobre todo los elementos simbólicos que aparecen en ella. Y por ahora solo los voy a mencionar. Este mismo concepto de mago, Merlín, mago aparece durante toda la historia de la humanidad, aparece este mago, este ser con características especiales que se ha autodesarrollado en base a un grado de autoconocimiento que le ha permitido adquirir algún grado de poder menos importante. Existen otros elementos como en esta leyenda, como por ejemplo el concepto de santo grial, que es la búsqueda permanente el santo grial tiene varias interpretaciones también. El concepto de mesa redonda como una especie de aquilatar o de igualar la condición humana, la fraternidad entre los seres humanos, de no haber un mayor y un menor, sino un ser humano que es igualitario y tiene el mismo carácter y el mismo grado de importancia para todos. La espada Excalibur es que se puede simbolizar también de diversas maneras, y Camelot, en fin, todos estos símbolos pueden ser interpretados filosóficamente desde una perspectiva tanto racional como también desde una visión un poco más arcana o más esotérica, Sandra. Bueno, uno de los primeros libros que menciona al rey Arturo se titulaba Historia de los Británicos, ¿no? Por allá del año 1830. Ulises, este es el primer libro que empieza a hablar de alguna manera de esas batallas, de aquel rey llamado Arturo, y que pues ha marcado de alguna manera pues el devenir de la historia desde entonces. Sí, entre los muchos escritos y de las obras más importantes está ese de El Señor, y que pues obviamente se considera una de las obras más importantes que hace referencia al rey Arturo. Sin duda
la historia de los reyes británicos de Geoffrey Mahmoud, escrita alrededor del año 1136. Narra la historia de los reyes británicos desde antes de los romanos hasta la muerte del último, Cabdalir, frente a los invasores anglosajones en el año 640 más o menos. No obstante, se considera un relato de ficción, pero hay otra obra que también se considera que es bastante importante, y es de Thomas Malroy, llamada La muerte de Arturo, datada del siglo XV. Y esa es otra de las referentes de documentos que se han encontrado o que han aparecido a través de los distintos métodos de investigación para tratar de confirmar si de verdad el rey Arturo existió o no existió, si fue leyenda o no fue leyenda, porque estos textos también son narraciones, como yo bien lo referenciaban, de los juglares. Puede que sean ciertas, puede que simplemente sean hechos de fantasía, y por eso no se atribuyen como tal de referencia científico, social, histórica, sino más bien como novelas de caballería, de pronto novelas de narrativa, muy parecidas a lo que se escribía posteriormente en el siglo XV. Recordemos al Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que es un libro de caballería, pero que también referencia a lo que era la España de esa época, pero en la narrativa de una novela. Tal vez estas narrativas de El Rey Arturo se pueden acercar a ese tipo de valoración o de categoría. Edison, dentro del contexto en línea entre el mito y la realidad, ¿qué se sabe acerca supuestamente del nacimiento del Rey Arturo en esta leyenda? Debemos de recordar que el Rey Arturo nace como aquel rey que ha de identificarse con los valores de justicia, valentía y de coraje. Y para poder establecerlo tenía que tener una herencia propia del rey. Y él es hijo del rey, él es hijo de Uther Pendragon. Esa condición implicaría que nosotros estamos hablando de una herencia propia a nivel de sangre, donde su padre se enamora de Egrena, la cual el mago Merlín le tuvo que ayudar para poder conciliarla, porque él tuvo que traicionar al esposo de Egrena, dado que ella era casada, y generó un banquete para podérsela raptar. Entre todas esas condiciones, Merlín le dijo: yo acepto dar mi magia si me das tu hijo, y nace el rey Arturo. Arturo fue criado por Sir Héctor en manos de Merlín, fue ordenada su crianza, y después de los 15 años, Merlín empieza a enseñarle cuál iba a ser su misión como rey. Así nace toda la condición de tragedia que vamos a ver en el rey Arturo, donde la mezcla entre unas relaciones extramatrimoniales van a ser la consecución de la caída del reinado y la condición de establecer la paz en el mundo. Muy bien, 8 de la noche, 20 minutos, seguimos en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Recuerden, estamos también en directo a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Quiero preguntar al profesor Juan Pastén para que nos dé de alguna manera una explicación, digamos, literaria en cuanto a la comparación que existe entre Agamenón y Helena con la Ilíada, para construir como argumento literario lo que fue la leyenda, la historia que se basa en grandes traiciones con el objetivo de obtener la mujer del rey. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? La narrativa épica, en este caso la griega prefilosófica, anterior al surgimiento o al advenimiento de la filosofía y de la ciencia, del pensamiento racional, tenemos a Homero con sus dos grandes obras literarias. Escribió muchas más, pero solo dos llegaron a nosotros, que son la Ilíada y la Odisea. En este contexto se manifiesta algo que posteriormente Sócrates y también el filósofo alemán Nietzsche van a resaltar de manera muy importante, que se conjugan dos aspectos en la novela, en la narrativa, que son la tragedia, como decía un poco Edison, la tragedia y la comedia, ¿ya? Y esta característica es la que se caracteriza también en gran medida a las novelas, está un poco entre fantásticas y reales, que a partir de ahí. En relación a lo que tú planteas, bueno, Agamenón es llamémoslo así, el comandante en jefe que
que sale en busca del rescate de Helena, que había sido raptada por el príncipe troyano París, y bueno, él va en representación de su jefe Menelao, del cual era esposa Helena, y y en eso confluye lo que ha sido uno de los grandes aspectos, elementos históricos épicos y un poco fantástico también, que constituye la guerra de Troya. Pero se dan esas dos instancias, siempre se dan en estas dos instancias que son la tragedia y la comedia, ¿ya? Que caracteriza y que además caracteriza lo que es el derrotero de los seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros, la humanidad se mueve en estos dos caminos, que son la alegría y la tristeza, la tragedia y la comedia, y tratar de unificar esos dos aspectos y dejarlos confluir y darle un derrotero que nos posibilite crecer, teniendo presente que nuestra existencia está marcada por estas dos instancias de tragedia y comedia. Ulises, ¿qué otros elementos mágicos aparecen en esta leyenda, en la leyenda del rey Arturo, para luego pasar a los caballeros de la mesa redonda? Al respecto está Camelot, los caballeros de la mesa redonda. Una vez el rey Arturo está establecido en el reino de Camelot, reúne a los, entre comillas, considerados los mejores caballeros de sus tierras, y todos ellos forman la orden de la mesa redonda. Esta orden de caballería es la que va a representar los valores más elevados del código de caballería de la época, es decir, los valores de cortesía, de humildad, de valentía y de fidelidad. Según el autor de La muerte de Arturo, el señor Thomas Malory, los caballeros de la mesa redonda eran principalmente 12: Ser Arthur Pendragon, Ser Beldiver, Ser Lancelot, Ser Kay, Ser Gereis, Ser Bors de Geneis, Ser Tristan of Lenois, Ser Garbain and Rey Pelinor, Ser Larmorac of Wales, de Wales, Ser Galahad y Ser Galet. Esos eran los 12 caballeros que integraban la mesa redonda, y el compromiso que ellos tenían era fortalecer y promover esos valores del código de caballería que les referencio, de la cortesía, la humildad, la valentía, la fidelidad, como símbolos de unidad también, de defensa también de lo que sería la Gran Bretaña, y por eso ellos salen a defender al rey Arturo en cuantas misiones hay en la época, para promover este tipo de valores y promover también la unidad que se necesita en el Reino Unido o en la Gran Bretaña de la época, para evitar exactamente que lleguen invasores del continente a estas tierras. Es más o menos el mensaje y el referente principal de Camelot y los caballeros de la mesa redonda. Perfecto, Ulises. Tenemos un poco de ruido desde tu micrófono, a ver si podemos encontrarle una solución a ese ruido que nos sale desde tu micrófono. Mientras tanto, quiero, antes de irnos a la publicidad, ir con Edison Montoya, y es una forma muy particular la manera con la que se escenifica lo que fue la forma en la cual Arturo se convierte en rey. Y luego quisiera también que si podemos abreviarlo, habláramos también de cuando él ya asume ese matrimonio con Ginebra, Edison. Perfecto. Hay que tener en cuenta que esta leyenda es de caballerizas, y se tiene bien vinculado que quienes generaron esa caballeriza eran los seguidores de Cristo, los templarios. Por lo tanto, los caballerizas era la condición de unificar los elementales de la cábala. Un elemental de la cábala es la espada, otro es la copa, otro es el dinero y otro es el poder. El rey Arturo viene a ejemplificar en los tiempos la espada como el mando de un nuevo reinado espiritual sobre el mundo, y la manera en que él se convierte en rey es particular, porque Merlín le enseñó a ser sabio antes de actuar, y bajo esa condición pudo establecer entonces que a sus 15 años tenía la preparación mental para poder adjudicarle un elemental de la naturaleza propio de un nuevo reinado, que era la espada, para establecer la paz y la unificación entre todos. Bajo esa condición, el rey Arturo
ya era proclamado espiritualmente y mentalmente alguien que podía manejar el simbolismo, y fue muy fácil para él adjudicar la espada que estaba sobrepuesta o estaba dentro de una piedra, y que solo aquel que la podía sacar sería nombrado rey. Siendo hijo de rey, pudo establecerse en ese reinado al poder dominar la piedra que es la carga más pesada que tenemos dentro de nosotros, y poderla cortar dentro de la condición de saber pensar y ser sabio, que era lo que Merlín enseñó, y poder establecer la paz a través de la justicia, que es la espada. Y en ese acto de justicia comete la primera injusticia que va contra Merlín, el hecho de haberse enamorado de Ginebra, a quien Merlín le dijo que no era ella quien podía establecer con ella su reinado, porque le traería grandes males. No obstante, fue elegida para él la reina, y empezó allí la historia del rey Arturo, a unificar el principio de una tragedia. Así se corona rey Arturo. 9:29 p.m, estamos en Primera Línea a través de KM 440 Radio y Fiesta 95 FM. Vamos a una pausa comercial y continuamos con la leyenda del rey Arturo. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. 9:32 p.m, estamos en KM 440 y Fiesta 95 FM, en su programa En Primera Línea. Yo quería preguntarle al profesor Pastén, se habla de que personajes de la mesa redonda enmarcados en esto, pues entraron allí vivieron evidencias o situaciones de adulterio, traición, la sed de poder y la conspiración. Filosóficamente, ¿cómo se ha visto ello? Bueno, esas son características obviamente que negativas, son dentro del contexto de la filosofía cristiana, que predominó, insisto, en aquella época. Eran considerados pecados capitales del latín caput, que significa cabeza. Son los pecados que están a la cabeza de todos los demás, de todos los restantes. Bueno, y esto caracteriza también insisto en ese carácter de irreverente que tuvo esta literatura, este carácter de literatura narrativa de la época, en el marco de un contexto principalmente religioso que caracterizó al pensamiento filosófico de aquella época. Hay que pensar de que durante prácticamente 9 siglos, hablando del mundo occidental obviamente, pensamiento filosófico se limitó a lo que se llamó el escolasticismo, que buscó en gran medida dar una base racional, una explicación racional a los ritos, a las creencias, a los costumbres, a las tradiciones religioso-católicas. Y bueno, y esto obviamente, ese carácter de adulterio y una serie de otros disvalores que caracterizaron o que se muestran ahí entre estos personajes, eran no muy bien vistos por la religiosidad, particularmente la católica. Muy bien, 8:34 p.m, seguimos en Primera Línea. Bueno, esta segunda parte del programa intentaremos ya hicimos el análisis de quién fue el rey Arturo, cómo hemos conocido acerca de esta leyenda, pero hay un lenguaje simbólico en torno a todo esto, y por ejemplo la espada tiene mucho que ver y que se puede analizar desde ese lenguaje simbólico que significa. Así que Edinson, por favor, si nos pudieras analizar un poco desde ese tipo de prisma el tema de la leyenda y sobre todo lo de la espada del rey Arturo. Perfecto. Entrar a la estructura simbólica de la literatura es generar los principios filosóficos para su entendimiento. Y en esa condición debemos entender qué es ese símbolo protagonismo que genera la espada, esa estructura protagónica en que la espada viene a generar solamente a un solo dueño, que es el rey heredado, implicaría, como lo decía en la primera parte, el nacimiento de una nueva era, que es la aplicación de la espada. La espada, dentro de todo el simbolismo de la literatura antigua, viene a generar una nueva era que venimos de la copa de Jesús, venimos de tomar de la copa, de ese santo grial, y hay que defender ahorita el santo grial con la espada. Los primeros que empezaron en ello fueron los templarios.
Allí empieza una condición propia, establecerse bajo la misma literatura, la leyenda del rey Arturo, un protagonismo paralelo al cristianismo, donde esa espada viene a generar la nueva era de poder tomar todos bajo una misma copa, como lo hizo la mesa redonda, e implicando justicia. De esa manera veníamos a tener un nuevo reinado, y ese nuevo reinado lo que hacemos es en generar la búsqueda de una espada de justicia, implicando entonces que el símbolo de una nueva era ha nacido, y para eso se simboliza la paz. Ahí empieza el primer símbolo de la espada, a establecer que no es con la espada del hombre, porque la primera espada que el rey Arturo saca de la piedra es rota. Por lo tanto, Merlín lo lleva a la dama del lago y allí le dan la espada Excalibur, que es la espada que deshace el acero, que corta el acero, y es la espada entonces dada divinamente para poder generar la divinidad de una espada de justicia en la tierra. Ese es el simbolismo principal que genera la espada entre la leyenda y la literatura del rey Arturo. Ulises, ¿cómo se podría complementar esto desde el enfoque histórico? Por supuesto, hay mucho de qué hablar con el tema de las espadas, porque ha comenzado a utilizar, como bien lo referenciaba Edison, desde la piedra como arma y después la piedra pulida en forma de espada, y luego ya cuando se descubren los metales, pues obviamente las espadas de acero. Entre las que se pueden referenciar está la espada Gram, desde la mitología escandinava, que fue forjada por Volundur, el herrero mágico. Y se dice que Sigurd la sacó del árbol donde Odín la había enterrado. Por ese motivo Sigurd pudo derrotar a un dragón, y aunque la espada se rompió durante esta batalla, fue forjada y afilada nuevamente. Está la espada de Atila, que fue recibida como un símbolo de favor divino después de sus éxitos en el campo de batalla, y no es raro que hubiera sido enviada por los mismos dioses, dice la mitología, y se dice que encuentra en el Museo de Historia de Arte de Viena. Sin embargo, no puede tratarse de esa misma real espada de Atila, y que dicha espada fue forjada 500 años después de la muerte del famoso caudillo de el rey de los hunos, ¿sí? Está también la espada de Carlomagno, la famosa Joyeus, que fue la que utilizó para unir la mayor parte de Europa occidental, y decían que su empuñadura estaba hecha con los restos de la lanza sagrada. Rumores parecidos corrían sobre Durandal, la espada de Roldán, el sobrino de Carlomagno. Se decía que contenía un diente de San Pedro, ropa de la Virgen María y sangre de San Basilio. La leyenda cuenta que Roldán arrojó la espada contra un acantilado y se quedó clavada. Está también la espada de una mujer muy importante, muy reconocida en la historia, Juana de Arco. La historia de esta espada es una de las más legendarias. Se dice que San Miguel se le apareció a la heroína francesa y le animó a encontrar la espada sagrada escondida en el altar de la iglesia de Santa Catalina de Firbois, y con ella combatió el campo de batalla durante la guerra de los 100 años. Sin embargo, ni la espada ni sus victorias evitaron que muriera quemada en la hoguera la señora Juana de Arco. Y así muchas otras espadas, la espada del Cid Campeador, por ejemplo, de la novela del Cid Campeador, que es anónima, y ese héroe español, sus dos espadas, la tizona y la colada, ayudaron a la reconquista de los territorios españoles. Ante la duda de si la tizona fue utilizada por ese guerrero, se realizaron pruebas científicas que confirmaron la presencia de acero de Damasco. Esto se caracteriza por su dureza y su filo cortante, entre otras las muchas historias de las varias espadas de los protagonistas que a lo largo de la historia han forjado y han creado y también han enterrado civilizaciones. Así es, Ulises. La espada ha tenido un papel muy protagónico en la historia de la humanidad, pero en muchos escritos también hemos encontrado otro elemento que también es muy recurrente en diferentes textos históricos, y es que todos los grandes reyes tenían a su servicio magos y hechiceros. Esto es algo muy constante dentro de los libros y de la historia, ¿no? Pero quisiera preguntarle a Juan, dentro de los filósofos de la época, si existe alguno de ellos que haya podido
intentar al menos explicar ese fenómeno? ¿Por qué los reyes tenían siempre que recurrir a este tipo de métodos, ¿no? A tener a alguien que les aconsejara, o es que eran incapaces por sí solos de tomar decisiones? ¿Qué era lo que pasaba en aquella época, Juan? Yo creo que no solo en aquella época, en todas las épocas los reyes generalmente representan el poder físico, el poder material, pero no necesariamente ese poder físico va acompañado de un ingenio, una creatividad, una intelectualidad, una capacidad interior que por lo general adolecen de ella. Por eso ustedes necesitan rodearse de personas que sí tengan ese carácter y que puedan orientarles y tomar el camino adecuado. Pero yo no los llamaría, bueno, no sé, tal vez en el Imperio Romano o hay alguno de estos hechiceros y magos por ahí, pero los grandes reyes o emperadores o líderes de la humanidad más conocidos, más bien se rodearon también de importantes pensadores. Pensemos en Alejandro Magno, cuyo asesor era nada menos que Aristóteles, ¿ya? O Federico II de Prusia tenía a Hegel, ¿ya? Y así otros. Pero no, yo creo que no necesariamente así. Yo creo que en el contexto de la época tal vez sí, era la decadencia del Imperio Romano, qué sé yo, y necesitaban salvaguardar su poder de una u otra manera, ¿ya? Y recurrían a todos los elementos asequibles posibles de esa manera, incluso magos, hechiceros o nigromantes. Yo quisiera agregar algo más respecto sobre el tema de la espada, de lo que hablaba muy bien Ulises. Sí, yo creo que la espada simboliza, junto a otros elementos que aparecen ahí, como el Santo Grial, la mesa redonda, como lo nombré anteriormente, pero principalmente la espada simboliza el poder, ¿ya? El poder que ejercen unos humanos sobre otros, ¿ya? Y el poder, no el poder de la sabiduría, de la inteligencia, sino más bien el poder físico, material, militar, lo llamaríamos hoy día. Ya acá en América del Sur sabemos que los conquistadores europeos llegaron con una Biblia, con la cruz, pero también trajeron la espada, ¿ya? Y la espada significó destrucción, ambición y muerte, ¿ya? Para mí la espada simboliza eso, es destrucción, el poder físico, ¿ya? Y tal vez el camino sea como superar ese símbolo y ascender a niveles más bien superiores no de dominio, sino de armonía entre los seres humanos. Otro elemento aquí, de pronto, que se me olvidaba, es la famosa espada de Damocles. Es la historia de Damocles, el cortesano del rey Dionisio II, que le gustaba adular continuamente al monarca, y un día el rey pues se cansó de esos que consideraba falsos halagos y le ofreció que tomara su lugar por solo un día. Y Damocles aceptó, y el rey colgó sobre el trono una enorme espada sujeta únicamente por un solo pelo de la cola de un caballo. Eso obligó a Damocles suplicar abandonar el trono, y así se conoce la expresión de la famosa espada de Damocles, que ha llegado hasta nuestros días. Esto para complementar lo que ha referenciado Juan. Bueno, a esta hora de la tarde y noche en el Reino Unido tenemos unas llamadas de Colombia. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Juan Camilo Caicedo. Sí, ¿qué observación o qué quiere? ¿Cuál es el tema que usted quiere exponer? Buenas tardes, bueno, habla desde Colombia, desde Cartago Valle. La pregunta es directamente para toda la mesa de trabajo y agradecer por esta oportunidad y por estos espacios interactivos. La verdad es como muy agradable escuchar en una emisora tal información de este tipo. Mi pregunta es, la historia del rey Arturo tiene comparativo directo con el Santo Grial, ¿verdad? Siendo Jesús una figura protagonista en este sentido. Mi pregunta es, ¿cómo podemos integrar el Santo Grial y a Jesús en la leyenda del rey Arturo? Buenísima pregunta, Camilo. Pues si les parece bien, entonces empezamos con Edison Montoya para dar respuesta a esta pregunta. Antes de iniciar, también me podría dar un pequeñito espacio. Claro que sí, permítame. También me gustaría proponer a la mesa de trabajo si se podría hacer un programa sobre la música y su influencia en la sociedad. La música y la influencia en la sociedad, por supuesto, es un tema muy interesante que lo vamos a tomar nota.
y lo debatiremos con la mesa para un próximo programa. Muchísimas gracias, Camilo, por la propuesta. Muchísimas gracias por escucharnos desde Colombia. Ya no es la primera vez que nos llamas y te agradecemos muchísimo siempre estar en sintonía de KM440 Radio. Muchísimas gracias a usted. Un saludo muy especial a Edison y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a ir entonces con todos los miembros de la mesa de trabajo y empezamos entonces, como decíamos, con Edison. Muy bien, muchas gracias. Esa pregunta centra muy bien lo que es el simbolismo inconsciente de la leyenda del rey Arturo. El rey es aquel que tiene corona, y la corona, simbólicamente, dentro de toda la trayectoria del cristianismo de Jesús, es aquel que realmente es llamado rey. Dentro de todos los ciclos de la Biblia, vemos que siempre hay un reinado, un nuevo testamento, un nuevo ciclo, un nuevo rey después de David, y cada rey viene a proclamar un nuevo ciclo de verdad. Y si la pregunta nos centra en la relación que hay dentro del Santo Grial y Jesús como papel protagónico con el rey Arturo, lo vamos a establecer en lo que es el simbolismo del Santo Grial. La tragedia que tiene todos los reyes es la caída de su reino, pero a quién heredarlo solo se le hereda a aquellos que son composiciones de su propia herencia, de su propio árbol genealógico. Por eso su padre tuvo el amorío con su mujer, la cual fue raptada, como muy bien lo explicaban como lo hizo Helena cuando fue raptada por Héctor, y la misma condición de esta leyenda donde fue engañado el esposo para poder que Arthur se quedara con la esposa, iría a hacer que el rey Arturo siguiera los genes de su padre, y de la misma manera se establece que en la leyenda el rey Arturo se acostó en una noche con una mujer que resultó ser la hermanastra y sabía que en ese momento quedaba en embarazo y descendía la genética del rey Arturo. Esa genética arturiana es la misma mezcla del rey David en el priorato de Sión que continúa la leyenda como proliato, porque la sangre real es la sangre de Cristo. Los genes de Jesús, que muy bien lo dice la Biblia cuando se lee directamente, de que él y Magdalena vienen a cumplir ese reinado, y Sofía, que es la hija a quienes defienden los templarios, viene a ser la sangre real. Esa sangre real es la que existe y la que sigue existiendo como reinado, y no obstante la tragedia del reinado es que ellos tienen que ser desde una muerte trágica y perder desde el reinado trágicamente como lo hizo Arturo, porque la herencia del mago, que es la participación de Merlín, solo se da, como lo hizo Jesús en el Espíritu Santo, aquel que está preparado para llevar esa genética. En esa relación vemos que Jesús sigue una sangre real desde la descendencia de Adán y Eva, y lo mismo después de el rey David a Jesús, sigue ese prolato de Sión, que al parecer es la leyenda que continúa buscando esa sangre real de Cristo, y esa sangre real es la herencia de cada reinado que sigue existiendo en la tierra hoy en día, y que debemos identificar cuál de los mandatos están estableciendo. Ya pasamos el de copa con Jesús, el de espada con el rey Arturo, y llega el del poder. Ulises, ¿cuál es su punto de vista a nivel histórico para complementar lo que dijo el oyente? Bueno, yo quiero ir un poquito hacia lo que se le llama eso de la búsqueda, porque es que sí, el Santo Grial todavía se insiste en que no se ha encontrado. Es más que conocida la insistente temática de la búsqueda por parte del rey Arturo y sus caballeros del Santo Grial, la copa que usó Jesucristo para beber vino en la última cena. Y la literatura pues narra a través de la historia de un autor que se llama Robert de Borón, que el libro o el tema se llama José de Arimatea, datada del siglo XII, como Jesucristo al resucitar se aparece a José para entregarle el Santo Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. A partir de ese momento surgen muchas historias provenientes de la literatura que hablan de los orígenes y función del Santo Grial, pero nadie lo ha encontrado. Siguiendo esa tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado del cuerpo de Cristo, y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido, según
reza este escrito. Este cáliz divino parte de la mitología cristiana de la época medieval, que simplemente en su proceso le ha dado más que un quebradero de cabeza a los caballeros de la mesa redonda, porque se atribuyen exactamente esa búsqueda constante y permanente, porque también se le atribuye al Santo Grial poderes mágicos que la Biblia nunca mencionó, y de ahí el gran interés que despierta la búsqueda entre los caballeros. Y según cuenta la historia de José de Arimatea, luego de haber recogido esta sangre que emanó el cuerpo de Jesús, escondió el cáliz en la isla de Britania. En dicho lugar estableció la primera iglesia cristiana en honor a la Virgen María, y además fundaría una orden secreta para proteger el famoso Santo Grial. En cuanto a esa simbología, esta puede de pronto variar dependiendo de las interpretaciones que se le dan, dependiendo también de las búsquedas de las interpretaciones que dan autores. Y una es, que me parece interesantísima, la que le da el pintor italiano Leonardo da Vinci. Según él, el Santo Grial es una metáfora de María Magdalena, quien fuera la responsable de llevar consigo al Hijo de Jesús y con él su linaje, pero sin embargo esta es considerada por parte de la Iglesia como una teoría conspirativa que busca, entre comillas, según la Iglesia, manchar la imagen pura de Jesús, pero son simplemente esas razones a través de la historia y a través de la búsqueda de ese Santo Grial que han llevado a todo este tipo de formulación de hipótesis que todavía no se han completado. Pues me quedo con ese punto, Ulises. Es un elemento bastante lleno de simbolismo que, como decías claramente, varía mucho según el autor que lo describe. Así que me gustaría pedirle al profesor Juan Pastén que nos explique cuál es ese significado que tenía el Santo Grial, o cuál es, digamos, el más aceptado criterio que se ha puesto en los libros en relación a lo que es o a lo que significaba el Santo Grial realmente. Bueno, en mi caso, desde una visión filosófica, tal vez yo voy a tener una opinión discrepante con lo que se ha dicho hasta ahora respecto a este elemento. Es una interpretación, ¿ya? Lo del Santo Grial es una interpretación histórica que tiene mucho de fantasioso y mucho de simbólico también, y de aferrarse a lo físico, a lo visual, a lo material, y cuando todos sabemos que el mensaje de Jesús no tenía nada de material ni de físico, o sea, es un desarrollo interior, es un crecimiento, un descubrirse interiormente, descubrir el Espíritu de Dios que anida en nosotros, es desarrollo, por tanto, de la conciencia a niveles superiores, y no necesariamente tiene que ver con elementos físicos, conseguir o tener o resguardar o salvaguardar o proteger elementos físicos. El Santo Grial aparece fundamentalmente en la literatura relacionado con los caballeros templarios, que en esta búsqueda sempiterna de este elemento, este cáliz, esta copa que supuestamente habría bebido Jesús en la última cena, son símbolos. Por eso yo insisto, yo a lo mejor soy muy racional en este aspecto, pero son símbolos que están sujetos a miles de interpretaciones distintas, como por ejemplo también lo es y lo ha sido el otro elemento simbólico también para el cristianismo católico, como el Santo Sudario, por ejemplo, y muchos otros. Bueno, tengo una pregunta para Edison. ¿Cómo terminó la mesa redonda? ¿Y cómo fueron esos caballeros? Las características de ellos, Edison, brevemente. Todos se unificaron bajo un mismo criterio de verse como iguales. Ellos mismos como iguales tenían el derecho a ser parte de la misma mesa redonda. Lancelot, el mejor caballero de la mesa redonda, se enamoró de Ginebra, la mujer de Arturo, y se pudo generarse la profecía de Merlín de que no se metiera con ella porque iba a caer su reinado. De esa manera se desarma la mesa redonda y nuevamente, después de un periodo de paz, cae el rey Arturo. Lo que queremos saber es por qué cae el rey Arturo y queremos invitarla a la próxima parte para ello. Perfecto, 8:56 PM, están ustedes en primera línea a través de KM440. Recuerde
también a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Como lo dice Edinson, la última parte del programa la destinaremos a hablar de la caída de un rey. Así hemos titulado esa tercera parte del programa. Así que son las 8:56 minutos, vamos con una tanda de comerciales y regresamos en unos instantes. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Así es, 9 de la noche en punto, estamos de vuelta en Primera Línea a través de KM440 Radio. Como les decía hace escasos minutos, la tercera parte la vamos a destinar a la caída del rey y quiero empezar esta última parte con Edinson Montoya. Básicamente, Edinson, ¿puede ser la desaparición de Merlín uno de los puntos críticos para la caída del rey Arturo? Claro, es la caída del rey Arturo y la necesidad de descifrar históricamente la estructura paralela con los simbolismos que acompaña la leyenda. El mago Merlín, y no podemos partir de la vertiente ajena, que es la búsqueda prácticamente cristiana de la leyenda del Santo Grial, y tiene que tener una base propia en Jesús, que el mago Merlín es la representación de aquel mago que lo entrega todo en sabiduría, como lo tenía en conexión Jesús con el Espíritu Santo. Esa misma conexión que tenía el mago Merlín con el rey Arturo permitió que él supiera cómo utilizar la espada. Perdió la batalla cuando ya el mago Merlín no estaba, y se debía dar por una razón, porque simbólicamente era necesario ya la desaparición del espíritu dentro del hombre para la caída y la renovación de otro reinado. No es la desaparición bajo un punto de tragedia, sino bajo la consecuencia histórica propia en que se descifra la leyenda. Y el mago Merlín desaparece de la misma manera en que inicia simbólicamente el inicio de todo. La espada de Excalibur es dada por la dama del lago, y Merlín se enamora de la dama del lago y le cuenta cuáles son sus secretos de la magia, y ella, al saber sus secretos, lo atrapa de tal manera, esperando que algo lo revele para volver a liberarlo. Esa es la estructura del mago Merlín como enseñanza que debe acompañar un reinado, y es una razón dada de que el hombre, si piensa como rey, como un reinado de hombre, fracasa. Si entrega su pensamiento a esa espiritualidad mágica donde se enseña la justicia de todos, deja su historia enmarcada para un nuevo renacer. Esa es la funcionalidad de Merlín con el rey Arturo. Ulises, su punto de vista histórico sobre este tema, la caída del rey. Bueno, el rey Arturo tiene como tal es mito y leyenda, es realidad, pero es un personaje que, de su extraordinario perfil mítico y prestigio casi que novelesco, pues obviamente tiene que entrar el tema de su muerte, también como leyenda y como narrativa. Y Arturo era considerado como un magnífico monarca, un gran señor feudal que presidía una espléndida corte en el castillo de Camelot, acompañado de figuras fantásticas que como la reina Ginebra y el mago Merlín, los caballeros de la mesa redonda, prácticamente una fantasía. En los anales de Cambria, una crónica galesa escrita a mediados del siglo X, se recuerda a Arturo en dos escuetos pasajes como un memorable héroe guerrero. Y Arturo fallece de una muerte considerada violenta a manos de su hijo Montfort durante la batalla de Camlan, y fue llevado en barca hasta la isla de Avalon, acompañado por su hermanastra, amante y madre de su hijo, Morlana Le Fay, y varias mujeres más, supuestamente también hadas, aunque existen diferentes versiones acerca de los acompañantes en el lecho de muerte. Finalmente fallece a causa de las fatales heridas y descansa, según algunos, en la zona o en la región de Avalon, la isla divina, donde prometió que volvería cuando Inglaterra le necesitara de nuevo. No obstante, en la abadía de ruinas de Glastonbury también se encuentra una placa que indica que allí está enterrado el rey Arturo, pero no se puede dar credibilidad o fiabilidad porque simplemente es una formulación que se ha hecho a través de las muchas exploraciones que se han dado en este tema. Por eso
el referente de ese Arturo fue algo real o un mito, porque unos consideran que está enterrado en Avalon y otros consideran que está en la vieja abadía de Glastonbury. Juan, filosóficamente, ¿se sabe algo acerca o se puede aplicar la filosofía en ese caso mitológico posiblemente de la caída del rey Arturo? Bueno, los reyes simbólicos, los reyes reales, tienen, como todo ser humano, un principio y un fin. Ya no hay seres eternos en términos humanos, y generalmente los reyes, en este caso los quienes ejercen el poder, llámese reyes, presidente, emperadores, como sea, generalmente caen por su propia falencia, sus propios errores, y también por el fortalecimiento del pueblo, de la ciudadanía, que cuando reconoce que no existen seres superiores ni inferiores y toma la suficiente conciencia para darse cuenta de que puede, así como existe un rey, puede haber otro, o como existe un líder, puede haber otro. Y eso la historia de la humanidad lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Yo quiero hablar un poco, sí, también, si me permite, Sandra, respecto a Merlín, sí, que juega un rol importantísimo, digamos, en esta leyenda. Tal vez que no se ha hablado mucho de él. Bueno, Merlín, el mago, este mago que ha estado presente en muchos momentos también de la historia, ¿no? Y de manera real, efectiva, no simbólica ni leyenda. Y yo quiero solo mencionar uno de estos magos famosos, que fue Simón el mago, que relata en la Biblia, en el libro de los Hechos, que se enfrenta de alguna manera a Pablo, y a Pablo el apóstol, y le pide que, digamos, que le enseñe su poder, incluso quiere comprarle ese poder que manifiesta Pablo hacia su congénere, hacia el prójimo, y se da cuenta este mismo mago, Simón, se da cuenta que todo su poder, su magia que ejercía sobre sí mismo y sobre su entorno, en realidad era poco o nada respecto a todo el poder de la sabiduría que tenía Pablo en esa armonía, no consigo mismo, sino esa armonía con el todo, con la eternidad, con Dios. Y estos magos tienden a tener esa característica, tienen un carácter más bien gnóstico, donde se privilegia el autocrecimiento, la autodeterminación, o sea, un desarrollo personal, que es muy válido, es importante, necesario, pero uno jamás tiene que perder de vista que es un simple punto en la inmensidad del universo, por mucho poder que se tenga. Muy bien, 9:07 p.m, estamos en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. A ver, Edinson, básicamente también Lancelot tiene mucho que ver aquí, hemos hablado bastante de Merlín, pero Lancelot también pues es parte fundamental de la caída del rey. Claro, volvemos a las estructuras de la leyenda del mito del rey Arturo, donde implica el tiempo de un reinado. La caída del rey no solamente obedece a sucesos externos, son leyes internas que son invisibles pero invencibles a nuestro destino. Y dentro de esa invencibilidad, una de las condiciones es que el rey, para mantener la espada con justicia, tiene que mantener el equilibrio con la copa. Y la copa no era llenada en el Santo Grial con su mujer. Él no tenía la condición, digamos, de felicidad cuando ella y Lancelot, siendo él el mejor caballero, se enamoraron. Y se dio cuenta que él podía tener la espada, pero que él no era el rey de la copa. Y la copa generaría esa condición dentro de la leyenda del Santo Grial, que es simbólica, y en la cual implicaría que Lancelot tenía que heredar el reinado, y no lo hizo con la mujer del rey, sino que él tuvo una mujer antes de ella, de Ginebra, la mujer de Arturo, y ella quedó en embarazo, y el hijo de Lancelot fue sentado en la mesa redonda, y la silla de la muerte, que era quien solo aceptaba el verdadero caballero, lo aceptó. En esas condiciones Lancelot juega un papel fundamental, porque en primera instancia le quita el reinado al rey y se queda con su esposa, y eso es un jaque mate dentro de la estructura del reinado, y permite que sea él el heredero con su propio hijo del trono de Camelot, que muy bien lo dijo Merlín, se lo dijo a Lancelot: Camelot no está preparado para el Santo Grial.
Y el Santo Grial sigue siendo esa eminencia espiritual en la cual, como un estado elemental de conciencia, podemos establecer la copa y la espada bajo equilibrio. Y esos son los símbolos que juegan dentro de la magia, la leyenda del Rey Arturo. Excelente, 9 p.m, 9 minutos, a esta hora en directo desde el Reino Unido, desde la ciudad de Londres. Tenemos llamada, están muy activos desde Colombia hoy, estamos recibiendo diferentes llamadas desde allí, mensajes. Así que nos vamos a Colombia, algún sitio de este país. Aló, muy buenas tardes. Sí, aló, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Muchas gracias. Le habla Diego Fernando. Le hablo desde aquí, desde Pereira, Risaralda. Desde Pereira, Risaralda, desde el eje cafetero colombiano. Pues, ¿tienes alguna pregunta o vas a dar tu opinión sobre algo? Sí, tengo una pregunta. Muchas gracias por el espacio, primero que todo. Y bueno, mi pregunta ¿es justicia darle muerte a Camelot por la traición hacia el rey Arturo? Y si es así, vendría entonces siendo una filosofía de lo que encerraban en la mesa redonda. Buenísima pregunta. La pregunta es para Edison, me imagino, Diego Fernando. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti por tu llamada. Gracias por estar en sintonía de nuestra radio que emitimos desde la ciudad de Londres. Edison. Algo propio que tienen las leyendas es que es una realidad dentro de la psicología del ser. La traición, el sufrimiento, el derramar la tragedia como algo cotidiano, el ganar y el perder, son vivencias que la leyenda puede expandir a cada estado psicológico. Y eso emana el héroe de Arturo como leyenda. Y bajo esa condición tiene que existir la tragedia, porque la tragedia hace parte de la humanidad. Dentro de su leyenda, la pregunta está encerrada de que es posible que Camelot, que era el punto ideal, quizás el probato de Sion establecido por el rey David, pueda ser destruido por la traición que se le hizo al rey Arturo, y lo que podríamos entender es que ya lo había dicho el rey Merlín, que Camelot no estaba preparado para poder recibir esa enseñanza. Y eso establece que la tragedia ya estaba enunciada para el ser humano, como la tragedia de la caída de nieve y como la tragedia de los griegos, y como todo lo que genera una leyenda en que el reinado no es eterno. Y no es eterno por una razón, porque la funcionalidad de los reyes es gobernar bajo una condición no hacia el mundo, sino fuera de las leyes de él. Y eso es lo que enseñó el rey Arturo. Cuando se termina su historia, necesariamente, como lo hizo Judas con Jesús, tiene que llegar la finalidad de un cuento para establecer la enseñanza, que es lo que Merlín vino a establecer. Ulises, bueno, hablando de traiciones, históricamente, ¿hay otras que se marcan, digamos, históricamente, valga la redundancia? Por supuesto que hay muchas traiciones y componendas y juegos de poder impresionantes en este mundo de las monarquías, de los reinados y de cómo controlar el poder. Muertes, en gran medida también atentados, si se quiere, valga la redundancia, las monarquías o en los poderes. Y recordemos solamente a algunos desde Roma, los mismos romanos prácticamente hacían todo el espacio para desplazar a un monarca y subir a otro. Las disputas internas, por ejemplo, entre Julio César, por ejemplo, Nerón, Calígula, etcétera, etcétera, en el Imperio Romano, para hablar de algunos en la antigüedad. Y no tanto así en Grecia, pero sí las famosas ciudades-estado, en donde se controlaba o se intentaba controlar el poder de otras ciudades, la guerra entre Esparta y Atenas, por decir alguna cosa. El mismo robo que hace Héctor, ¿sí?, de Helena, no solamente es por asuntos de amor, entre comillas, hay un asunto ahí de relación de poder entre los dos, entre dos ciudades-estado, ¿sí? Y por ello la guerra que se da a raíz, o sea, el florero de Llorente en esa época fue el rapto de Helena por parte de Héctor, y por eso
se dan este tipo de situaciones. Y en el mundo moderno actual, los reyes, los zares rusos, por ejemplo, o aquí nomás la monarquía británica, las casas Windsor, la casa Tudor, en donde se dan todo este tipo de situaciones que presentan esos matices de traiciones, incestos, etcétera, etcétera, que hacen que las monarquías, con el afán de mantener el poder en una casta o en una familia, acudan a ese tipo de conductas. Y eso viene desde muy, muy, muy atrás. El Gengis Khan lo hacía. El señor Alejandro Magno también lo hacía en la época en que manejaba el imperio griego, y muchos otros más, por referenciar algunos muy brevemente en este tema de por qué se dan este tipo de situaciones y de conductas. Porque primero es la situación de tener poder y controlar un territorio, una población, unos recursos, agua o los cultivos en las sociedades antiguas, y ahora pues también hay circunstancias que hacen que esto sea casi que el pan cotidiano de la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ofrecer disculpas a nuestros oyentes porque básicamente tenemos un problema con este micrófono. Tenemos un sonido allí que pues básicamente pues afecta un poco lo que es la transmisión, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ya son las 9:16 p.m. aquí en el Reino Unido, y quiero subirme al carro de esa pregunta que hacía Sandra y que pues ha respondido bastante bien Ulises, pero yo quiero verlo también desde el punto de vista de la filosofía, ya que pues la traición y el engaño siempre han sido parte de esas conductas de las personas, y quisiera saber si es que esto es algo intrínseco de nuestra sociedad y esto es algo inevitable dentro de nuestra sociedad. Sí, bueno, lamentablemente históricamente ha sido así, y tal vez sea porque forma de alguna manera parte de nuestros genes desde nuestro origen. Sin embargo, es algo que también puede ser remediado, ¿ya? En la medida en que se practique, se desarrolle por alguna vez de manera cierta y no solo se predique, con una acertada y buena educación valórica. Yo creo que esa educación socioemocional y valórica es la que requiere con urgencia la humanidad en su conjunto. Se dejarían de existir muchas situaciones negativas, conflictos bélicos, cuando hay cuando reconocemos a la persona que nos rodea como un ser tan importante como lo es uno, como lo es cada cual, todo ser humano. Independientemente de las cosas materiales que tenga o no tenga, todos somos seres importantes. Bueno, la traición, yo creo un poco es volver un poco a lo que se dijo antes, a lo que hemos dicho todos respecto a este carácter por ejemplo, simbolizado en esta leyenda del rey Arturo, respecto al carácter trágico, pero el carácter trágico, como dije yo en un comienzo, también es intrínseco al ser humano. Lo trágico y la tragedia y la comedia. Nuestra vida, la vida humana, se compone de estos dos elementos, y tenemos que tratar de unificarlos y darles un derrotero adecuado que nos posibilite avanzar, crecer y desarrollarnos en lo particular y en lo social. Yo creo que sí, ha caracterizado la traición, el malestar, la angustia, lo disvalórico al ser humano, pero también siempre se está en condiciones de superarlo, de vencerlo, cuando hay una adecuada educación valórica. La axiología trata eso, los valores. Yo creo que la axiología hace mucha falta en la humanidad en su conjunto, no tanto ni la economía ni la política, sino la axiología y la educación valórica. Edison, vamos brevemente, yo tengo dos inquietudes. Inicialmente, si ese pensamiento mágico que caracteriza a la leyenda del rey Arturo puede hacerse una relación con el realismo mágico de ahora, que caracteriza a obras literarias como García Márquez, Isabel Allende o Alejo Carpentier. Y la segunda es, ¿realmente el rey Arturo muere? ¿En qué circunstancias viene a morir? Claro, dos preguntas bien establecidas para estructurar que sí es un realismo mágico. Es la leyenda hecha historia, es como la historia propia en que se debe surgir un destino para florecer otro, enmarcado por un héroe.
Eso es lo que hace que la leyenda sea inmortal. Tiene que haber alguien que sea elegido, que venga y nos libere, que venga y genere toda la emancipación donde creamos en su poder y que la tragedia haga que no se pierda en la historia. Y un héroe viene y vivencia esa realidad. Es lo que particulariza entonces en el Rey Arturo, que podamos entender que sea un realismo mágico, que estas otras obras establecidas como las del realismo mágico, donde empieza García Márquez, puedan ser eternas. Bajo la condición de esa eternidad y de realismo mágico, el Rey Arturo muere en manos de sus propias condiciones genéticas o su propia herencia genética, porque es su propio hijo el que tiene con su hermanastra quien lo hiere de muerte. Y pierde su copa, y la copa está establecida en el amor. Su propio hijo, Mordedet, se enamora de Ginebra, o sea, estando Lancelot ya desaparecido por el Rey Arturo, y al tomar su reinado, al Rey Arturo se devuelve de perseguir a Lancelot y se vuelve a recuperar su reinado y a su reina, y allí hay una guerra donde el propio hijo da muerte con su espada al rey, el cual yace durante varios días agonizando, y antes de morir le lanza el Rey Arturo al corazón su propia lanza, estableciendo que le saca allí el amor del cual se había robado. Y esta condición es muy establecida en lo que quiere decir el Santo Grial, porque siempre vamos a establecer desde el comienzo de la historia que son dos genéticas o son dos hermandades que se oponen entre sí, dos herencias que vienen y toman el reinado de este mundo, lo establecen y dominan, y vuelven y caen, y vuelven y dominan, y en ese establecer la copa de Jesús y posteriormente la espada con el Rey Arturo, se viene a establecer otro símbolo propio que es el poder. ¿Y quién va a obtener el poder ahorita en el mundo? Y es lo que empezamos a traer una nueva historia, y tiene que venir alguien a poderlo generar, saber distribuir y repartir, porque tenemos ya la emancipación para ello. Esa es la condición de que hace que la leyenda sea eterna, y la tragedia del Rey Arturo de ser muerto por su propio hijo para establecer el reinado, el hijo de Lancelot, es lo que le da perpetuidad histórica. Así es, una leyenda bastante conocida que, como ustedes han podido pues notar en lo que hemos hablado durante todo el programa acerca de la historia del Rey Arturo, es que pues básicamente esto ha cautivado a grandes artistas a lo largo de toda la historia, que han escrito numerosos textos, que se han realizado numerosas planteamientos artísticos en relación y en torno a la figura del Rey Arturo. No sabemos si es un héroe real o un héroe creado a partir de ese realismo mágico que decía Sandra, pero la realidad es que ahí está, y que ha servido pues de alguna manera para contar muchas historias a lo largo de la historia. Yo quisiera pues básicamente ir con todos ustedes, con mi equipo de trabajo, y dar pues esa opinión final antes de cerrar. Son las 9:23 p.m. a esta hora aquí en Londres, así que quisiera empezar con Juan Pastén en Santiago de Chile, y que nos haga, digamos, una apreciación final sobre lo que es la historia relacionada con el Rey Arturo. Bueno, tal como se ha dicho, las leyendas son necesarias, importantes de descubrir, de conocer, y de alguna manera que sirvan de estos símbolos para nos den elementos valóricos para aplicarlos a nuestra realidad personal y colectiva. Y quiero, bueno, para terminar, reiterar eso, me gustó mucho lo que dijo Sandra respecto a esa parangón entre esta literatura un poco mágica con la que caracteriza a pensadores tan importantes de la narrativa, lo real maravilloso. Bueno, hay mucho, en realidad, García Márquez, Alejo Gampertier, Borges, Laura Esquivel, Milan Kundera, en la actualidad Rowling, creador de Harry Potter, y bueno, nuestra Isabel Allende de acá de Chile, también Tolkien con El Señor de los Anillos. Tal vez me parecería un tema interesante, tal como decía muy bien el lector. Me pareció muy buena la acotación respecto a la importancia de la música en la historia de la humanidad. Y también otro, y quiero agregar otros, que está relacionado también de alguna manera con la leyenda del Rey Arturo, que es el inicio, y tal vez no solo el inicio, sino más bien el fortalecimiento a partir de ahí de muchos elementos que aparecen, de símbolos que aparecen en esta leyenda, del surgimiento de la masonería. Ya me parecería que son elementos que están relacionados y que sería tal vez
tal vez es importante desarrollar en futuros programas. Eso iba a decir. Gracias, Dawi, desde Chile. Un abrazo cordial para ti, Juan, también aquí desde Londres. Ya lo iba a decir yo también, tema excelente para que lo manejemos en un futuro también acerca de la masonería y el tema que nos proponía el oyente. Nos quedan 5 minutos, vamos rápidamente, volvemos aquí a Reino Unido. Ulises Maldonado. Bueno, el rey Arturo es uno de los mitos que siempre va a estar ahí presente y tocaría mirarlo más hacia la perspectiva en este siglo XXI, en la era contemporánea. Parece que tal vez se han manifestado muchos reyes que pretenden ser Arturos, pero que no llegan, y que los caballeros que los acompañan no son precisamente de muchas mesas redondas, sino más bien de conspiraciones, de traiciones y de ambiciones, que es lo que se está viviendo hoy en esta sociedad actual dominada por la economía y por un modelo económico que no es el más justo, y por eso estos reyes Arturos de la época contemporánea, siglo XXI, no tienen nada que ver con la defensa de los valores que promovía ese mito o leyenda o realidad que fue el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Excelente, Ulises. Sandra Rincón, Santiago de Chile. Pues interesante el tema, la leyenda del rey Arturo. Yo creo que no solamente se evidenciaron situaciones, digamos, de traición, la sed de poder, la conspiración, el adulterio, sino que también es una leyenda que ha sido enfocada para los niños. Yo creo que esto va para todas las edades. Me parece que es un tema muy interesante en el cual pues se ha venido explorando mucho y a través del tiempo nunca va a perder la vigencia. Perfecto, 9:26 minutos, vamos a Colombia. Edison Montoya, apreciación final. Excelente tema, nos encanta siempre traer la literatura y el conocimiento histórico donde están las bases de una buena sociedad. Sumergirnos bajo el conocimiento siempre es parte del espacio, así que agradecemos a todos los oyentes, una excelente mesa de trabajo y un tema bien importante establecido a través de la leyenda llamada Arturo. Siempre lo bueno genera buenas condiciones. La humanidad ha establecido que somos capaces y la historia a través de la leyenda así lo ha demostrado. Perfecto, 9:27 minutos. Edison, próximo programa, próximo martes, ¿qué tenemos? Bueno, dado consecuencia ahorita de que el rey Arturo es una condición en la cual se genera un tiempo y empezamos otro, queremos, como en la invitación que se hizo en la mesa de trabajo, hablar del apocalipsis, de las revelaciones. ¿Qué es aquello que se esconde? ¿Qué podemos dilucidar en ello? Y que vamos a compartir próximamente con toda la audiencia. Así es, propuesta del profesor Juan Pastén en el programa anterior, que nos decía acerca de hacer un programa especial sobre lo que es el Apocalipsis y todo lo que concierne a este libro. Muy bien, son las 9:28 minutos. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos ustedes la sintonía, a todos ustedes que siempre están en contacto a través de nuestra radio KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres, y también emitimos en abierto a través de Fiesta 95 FM en Southampton. Muchas personas nos han estado llamando, muchas personas nos dan su opinión y nos dicen que están muy a gustos con el programa, nosotros también de hacerlos y de acompañarles cada martes desde las 8 hasta las 9:30 de la noche. Mi nombre es David Buitrago, los espero la próxima semana aquí con nosotros a través de KM440.